En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en un gran problema que arrastran nuestras sociedades, nuestras democracias, que es la industria de la mentira, las fábricas de bulos, cómo la verdad cotiza a la baja. Para ello nos acompañan tres invitadas en este estudio que ya les voy a presentar. Sofía Álvarez Jurado es periodista especializada en investigación. Bienvenida, Sofía. Encantada. Tania Sánchez, profesora de filosofía. Bienvenida, Tania. Gracias. Mariana Castaño, periodista fundadora de 10 Billion Solutions, asesoramiento en comunicación sostenible. Bienvenida. Muchísimas gracias, Carlos. La verdad cotiza a la baja. Hoy nuestro asunto en Primera Plana. Bueno, las últimas catástrofes de las inundaciones por la Dana en Valencia o el huracán Helene en Estados Unidos demostraron que estos momentos críticos son muy propicios para la difusión de bulos en Internet. Un estudio publicado por la revista Science evidencia que las publicaciones en redes sociales que contienen información falsa provocan más indignación y, por tanto, movimiento que las que incluyen información fiable. Y todo ello en un mundo donde la verdad se ha vuelto relativa. Se pueden construir discursos, incluso opciones políticas basadas en la mentira. Está probado científicamente que el cambio climático existe, pero a diferencia de lo que pudo pasar en otros tiempos, ser negacionista parece que no es motivo de sonrojo o de vergüenza, sino que alzan la voz sin pudor. Construir discursos contra el dato objetivo a base de vísceras. ¿Define esto nuestros tiempos? Lo vamos a plantear hoy en esta mesa. Antes repasemos lo que dice la prensa. La revista Nature habla de fake news con un dossier en el que analiza la amenaza real para nuestros sistemas que suponen las informaciones falsas. Reboot de Monde habla de la lacra de la desinformación, algo que vamos a tratar hoy en el programa. El diario El País en este artículo titula «Los fabricantes de bulos se aprovechan de la indignación para difundir mentiras en la red». Luego hablaremos de cómo funciona ese elemento de la indignación. Pero lo primero que os iba a preguntar, Sofía, Tania, Mariana, es ¿por qué la verdad ya no es respetada? Bueno, para mí el principal enemigo de la verdad y de los hechos objetivos a día de hoy es la cultura de la inmediatez. Es normal que los temas complejos requieran un tiempo y requieran una opinión formada que evidentemente las personas no tienen por qué tener desde el primer inicio. Pero si tenemos la obligación, si sentimos la obligación de pronunciarnos sobre un tema al segundo, es mucho más fácil creerse una mentira, creerse un contenido falso, que pasar una semana estudiando para tener una opinión formada y decir, vale, ahora sí puedo opinar. Así que... La inmediatez, sin duda, es una de las causantes. Vivimos en la era de la desinformación y esto no es nuevo. Ya llevamos unos años. Los bulos circulan sin freno por los móviles, las redes sociales diseminan el veneno, los medios tradicionales están cuestionados y la ciudadanía está cada vez más polarizada y desorientada. Parece una tormenta perfecta, ¿no? Pues sí, pero me parece que la verdad no importaba ya hace más de 2400 años cuando los atenienses mataron a Sócrates. En este juicio la culpa de Sócrates era hacer preguntas, buscar la verdad, y lo mataron. Entonces, nada nuevo. La filosofía también nos muestra esos ejemplos. Nos habían explicado primero que hay que conocer unos datos, una verdad sobre un asunto y a partir de esos datos construir cada uno su propia opinión. Ahora, esa parte de lo que debe ser el dato se manosea o se niega. ¿En qué momento pasó esto, Mariana? Yo estoy muy de acuerdo con lo que se ha comentado antes sobre la inmediatez. La verdad hay que buscarla. Y la verdad se llega en algunos, por ejemplo, en el ámbito científico a través de consensos científicos, cuando existe una inmensa mayoría de científicos con un margen de error muy pequeño que se pueden sacar conclusiones de que pasan tales cosas por tales causas. En el caso del cambio climático, por ejemplo, hemos pasado de un negacionismo a un escepticismo. El enemigo hoy de actuar de manera decidida frente al cambio climático no son los negacionistas que dicen no, el cambio climático no existe. Ahora hemos pasado al negacionismo, que es muchísimo más matizado y más peligroso porque no niega la existencia del cambio climático, sino que pone en duda el consenso científico sobre las causas. Y cuando se ponen en duda las causas, por supuesto se ponen en duda las soluciones, que son reducir el consumo de combustibles fósiles. Entonces,
muy ya no es de brocha gorda, ahora no es mucho más brocha gorda, civilino. Es muchísimo más, exactamente, más matizado, y hay que diferenciar entre la verdad basada en datos y en hechos comprobados y lo verosímil. A lo verosímil se puede llegar cuando se controlan los lenguajes y las narrativas. Uno puede dar una imagen de verosímil a un relato que es totalmente falso, montado. En el próximo, en el gabinete ya de Donald Trump, de la primera potencia mundial, hay un presentador de la cadena Fox para dirigir el Pentágono, una admiradora de Vladimir Putin para los servicios de inteligencia, un investigado por acusaciones sexuales, consumo de drogas y apropiación de fondos como fiscal general y un antivacunas como secretario del Departamento de Salud. ¿Qué puede salir mal? Además, a mí me parece... Si se me perdona la pregunta, es como, no sé si lo toman como que hay una provocación contra cualquier racionalidad como forma de algo antisistema. Es decir, para los trumpistas, el sistema intenta imponer la verdad del cambio climático o de las vacunas. Además, me parece peligrosísimo porque en el momento en el que realizamos una crítica a este tipo de personas con perfiles que claramente no están preparados para realizar el trabajo que se les está pidiendo, los ponemos en una posición de otredad. Decimos... A mí no me puede pasar esto, a mí no me van a colar esta noticia falsa, a ti sí porque apoyas a esta persona. Y esto crea una polarización que no hace sino empeorar el clima que ya existe. Entonces es muy complejo porque no solo pone en peligro a un país y al resto de países del mundo por la influencia que este país tiene, sino que además pone en peligro al propio sistema de la verdad y de los hechos. Porque ¿cómo se combate a estas personas? No lo sé. La visceralidad, quizá, la emoción en un relato es en nuestra sociedad más importante para tocar la fibra del votante que el dato frío y contrastable. Es decir, ¿a lo que vamos orientados es a la visceralidad y a la emoción? Puede ser, si notamos el uso que tenemos de las pantallas o del teléfono, de las pantallas, pues nos estamos volviendo como puros espíritus. Estamos muy salidos de nuestros cuerpos y entonces cuando vemos una noticia falsa, un contenido con mucho impacto, pues nos levanta algo dentro, algo como una emoción y de repente sentimos que estamos vivos y entonces podría ser eso lo que buscamos con estas noticias, sentirnos vivos porque nos hemos convertido en puros espíritus. Es tremendo esa visceralidad. Tenemos dos ejemplos recientes de campaña de desinformación relacionadas con fenómenos climáticos, Mariana, la Dana en Valencia y el huracán Helene en Estados Unidos. ¿Por qué estos fenómenos se prestan tanto a la desinformación? Porque son megafenómenos. Son eventos meteorológicos extremos de consecuencias dramáticas. Estamos viendo un número de impactos, víctimas y daños materiales que nunca habíamos visto y lamentablemente va a ir la cosa peor, con lo cual los ciudadanos nos encontramos desarmados intelectualmente y emocionalmente a hacer frente de manera racional a estas situaciones. Por supuesto que hay que buscar responsabilidades, hay que explicar el hecho científico, alertar y prepararnos de que esto va a seguir pasando y hay que equiparse y ser fuertes frente a otras catástrofes. Y hay que buscar responsabilidades, ver qué es lo que pasó mal en los sistemas de alerta temprana, pero hay que armar a los ciudadanos para que sean críticos y no se dejen llevar por esa visceralidad, que es muy humana, porque tenemos varias partes en nuestro cerebro y unas partes están controladas por lo racional y otras por lo emocional, pero el contrato social, el vivir juntos y es que esto no sea la jungla donde el más fuerte sea quien gana, exige que demos un paso atrás y no reaccionemos frente a la inmediatez, sino que reflexionemos. Lamentablemente con los teléfonos móviles, con Instagram, con Telegram, con WhatsApp, etcétera, es muy fácil que los bulos se difuminan, se difundan muy rápidamente. Hay que volver a fuentes fiables, a los periodistas, a las agencias de meteorólogos. Lamentablemente las instituciones clásicas, los políticos, la prensa, incluso la educación, estamos viendo a día de hoy que existe pues una desafección. Hay que volver a construir esa confianza en las instituciones. Vamos a poner, si te parece, Mariana, ejemplos concretos para que la gente vea que las consecuencias de los bulos no se quedan en el chascarrillo en las redes sociales. Les pongo un ejemplo. El huracán Helene. La desinformación en redes llevó a reorganizar las operaciones en Carolina del Norte porque trabajadores de la Agencia Estatal de Gestión de Catástrofes llegaron a recibir amenazas de muerte.
los bulos pueden llegar a generar un paso a la acción en la amenaza. Es decir, no hablamos solo de un chascarrillo en las redes. Totalmente. El caso de la EMET en España también parecido, ¿no, Mariana? El caso Sí. de la EMET en España De la Agencia Nacional de Meteorología. es muy grave porque hay a día de hoy, 6 semanas después de la catástrofe, todavía vídeos circulando en redes como Meta, es decir, Facebook e Instagram, donde se acusa a la Agencia Española de Meteorología de utilizar sus radares para desviar nubes para que hubiera más precipitaciones concentradas en la zona de Valencia. Esto es muy grave porque estamos hablando de empresas, de plataformas digitales que tienen una responsabilidad. Lo mismo que El País, lo mismo que el New York Times. No puede publicar informaciones falsas porque a estas plataformas se les deja que publiquen informaciones falsas. Sofía, Tania, la mayoría de los internautas se limitan a leer titulares y notas breves sin involucrarse demasiado en la información y aun con ello comparten, ¿no? ¿Cómo se lucha contra esta superficialidad? Bueno, primero creo que es importante decir que en cierta medida es normal que no todo el mundo tenga 5 horas cada día para sentarse y decir, bueno, hoy me voy a informar de todo lo que ha pasado en la Dana, todo lo que ha pasado en el huracán Helen. ¿Cuál es el problema de esto? Que ya no es solo que estos bulos se extiendan a esta velocidad y que sean tan peligrosos, que se materialicen de formas tan concretas como lo que acabáis de decir, sino que estos bulos se parecen entre sí. Lo que hemos visto... ¿De qué se hablaba en el huracán Helen? De que no se estaban enterrando los cadáveres. ¿Qué se decía en Valencia con la Dana? Pues lo mismo, que había cadáveres en sitios en los que no los había. Entonces, al final, si este es el fenómeno que empieza a expandirse, la gente no tiene tiempo de informarse, la gente no tiene tiempo de analizar estas similitudes entre ambos fenómenos, lo ponemos todavía más fácil para los desinformadores. Tania. Pues diría 2 cosas. La primera sería lo que se comentaba, educación. Educación a lo que es una cifra. Una cifra sola no es nada. Una cifra se tiene que interpretar. Si veo una cifra, tengo que hacerme la pregunta de dónde viene, qué es, qué representa, y a veces son millones, millares. No se puede uno imaginar lo que es esa cifra, pero le parece que ha recibido una información con solo leer esa cifra. Entonces eso sería, lo primero con la cifra es, ¿qué es? ¿Qué representa? Segundo, ¿quién me da esa cifra? ¿Tiene legitimidad para dar esa cifra o es cualquier persona con quien estoy hablando que me da esa cifra? O bien, como dicen algunos, me lo dijo Google. No es una persona. Es decir, es dar herramientas al ciudadano para que no esté desprotegido. Básicamente, crear con la educación, dar herramientas al ciudadano. Vamos a hacer una breve pausa en este punto y a la vuelta les quiero preguntar cuál fue el origen de todo esto. Si podemos situar puntos como la primera elección de Trump o el Brexit como el punto de inicio de todo lo que estamos hablando hoy. Va a ser la vuelta de pausa. RFI, la selección del mes. Psyche and the Caveman. Don't you know what you have done to me? Girl, I'm addicted to you. Vodou Game et Clara Serra Lopez. BOJ et Adekunle Gold. My baby, bring your chest, make I lay my head, cause it don't dip in. Be like ice water, we go cool me down when I don't stream. Anywhere where you day, I go day with you, no go change my station. Petit Fally. RFI. En primera plana esta semana, fíjense qué combinación tan buena tenemos. Una profesora de filosofía, Tania Sánchez, una periodista especializada en investigación, Sofía Álvarez Jurado, y otra periodista especializada en comunicación sostenible, Mariana Castaño, para hablar de la gran industria de las mentiras y los bulos. Antes de irnos a la pausa, os estaba comentando que, haciendo un poco de historia, ¿dónde situaríais vosotras el origen del problema temporalmente? Porque ya llevamos años hablando de eso. Es verdad que el problema va evolucionando, es verdad que las tecnologías también van cambiando. ¿Consideran que la elección de Trump en 2016 y el Brexit en Reino Unido como los dos acontecimientos fundacionales, iba a decir, que supusieron un punto de inflexión en este asunto?
Bueno, Tania hablaba antes de Sócrates, o sea que creo que las fake news son un poco tan antiguas como la humanidad misma, pero sin duda a partir de este momento creo que podemos hablar de una amplificación de las fake news y de sus efectos. Sin embargo, creo que es importante destacar que, por ejemplo, en España en el 2004 tuvimos una especie de fake news pionera que además fue terrible, que aprovechaba el contexto de unos atentados que se produjeron el 11 de marzo, en los que en apenas 3 días se intentó atribuir la autoría de un atentado terrible con muchísimas víctimas, muchísimos heridos, al grupo terrorista equivocado. Y vimos, ¿qué pasó en 2004? Que pese a que se intentó expandir esta fake news, en 3 días, cuando la verdad empezó a revelarse, la ciudadanía respondió y cambió el resultado de unas elecciones. Lo que yo me pregunto es, si esto pasara a día de hoy, ¿volvería a cambiar el resultado de las elecciones? Uy, qué pregunta. Esa pregunta es tremenda, ¿eh? Esa pregunta es ¿cómo afrontamos la mentira? Si castigamos la mentira, como en otras veces nos hemos preguntado si como votantes castigamos la corrupción. Es una pregunta que nos interpela a todos. No sé si tienen alguna respuesta. Visto lo visto, yo creo que hay muchos votantes que no sé si no castigan la mentira o si hacen de la mentira incluso una bandera, porque aquí estoy yo y esta es mi bandera. ¿Qué piensas, Sí, Tania? no, diría que la mentira no se castiga porque lo vamos a comentar después, lo del paso a la posverdad, pues sería eso de antes había verdad de un lado y opinión que es relativa, pero la opinión siempre tenía que, tener ¿Estar vergüenza. basada en unos hechos? ¿Había algo que no se cuestionaba? No, lo que me refiero sería más bien de que la opinión es lo que opino yo y da igual, y la verdad era algo como más que se podía comprobar, que era una correspondencia entre un discurso y la realidad. Y ahora, como se dejó de lado la verdad, pues la posverdad es cuando ya no hay verdad a la que enfrentar las opiniones. Y además, amparado en un individualismo exacerbado en el que esa es tu opinión, pero yo tengo la mía y en democracia vale 1 igual a 1. Es el relativismo. Ese es el relativismo, ¿no? Cuando una opinión depende, puede estar basada puede tener un sustento en la verdad, en el hecho objetivo, o puede estar basada en la mentira, ¿no, Mariana? Y hablamos de las cámaras de eco, es decir, estar expuesto a lo que ya sabíamos, a lo que ya pensábamos. Las redes sociales, los algoritmos funcionan de la siguiente manera. Identifican qué tipos de contenidos a uno le interesan más, o le da más likes, o le da más a compartir, y el algoritmo nos da más de lo mismo. ¿Para qué? Para que sigamos en la red, para que no dejemos el móvil de lado. ¿Eso qué hace? Que estemos confrontados a una falsa visión de la opinión pública. Tenemos la impresión de que todo el mundo opina como nosotros, lo cual es una tergiversación de la realidad. Entonces, yo vuelvo a lo mismo que decía antes. Si los medios de comunicación tradicionales están sometidos a regulaciones y a leyes, porque la libertad de expresión, la libertad de información tiene que convivir con otra serie de obligaciones, en el caso de las plataformas, y no solo de las tradicionales, de redes sociales, sino también en los servicios de mensajería, es el Far West. Es el sálvese quien pueda. Y lo vimos con Trump, lo vimos con Brexit. Esa libertad o liberticidio ha abierto la puerta a manipulaciones tan grandes como para influir en la elección de un país tan importante como es Estados Unidos. Vemos una aceleración de estos fenómenos. Lo vimos con la elección de Trump y la utilización por Cambridge Analytica de Facebook. En la pandemia, en el 2020, lo volvimos a ver con el movimiento antivacunas y las teorías conspiracionistas. Lo estamos volviendo a ver ahora, por ejemplo, con el cambio climático, pero no solamente, con los movimientos de extrema derecha que están aumentando en casi todo el mundo, utilizando las redes de comunicación como principal canal de información. Entonces, hay que ponerle freno a esta situación con legislaciones y con observatorios más potentes, más dotados de medios. Lo que comenta Mariana me lleva a preguntarles cuál es el motivo al final por el que las personas pueden llegar a compartir información sin comprobar exactamente su veracidad. Quizá porque lo importante es señalar su forma de pertenencia a ciertos grupos. ¿Hay entonces una forma de validación social compartiendo noticias falsas?
Desde luego, y vuelvo al fenómeno que comentaba Mariana de las cámaras de eco, de tú tienes tu propio sesgo de confirmación y creo que es un instinto fundamentalmente humano no querer que alguien te lleve la contraria. Entonces, lo que decías tú antes, si yo tengo mi opinión que es tan válida como la tuya, que ya no hablamos de una persona que está preparada para algo, que tiene los hechos, que tiene la información, y otra que acaba de llegar a ese fenómeno. Hablamos de una opinión y otra. Entonces, ¿quién me va a decir a mí que tú estás más cualificado que yo para hablar de este tema? Esto es... O sea que al contrario de lo que nos han vendido, como si las redes sociales nos fueran a hacer más tolerantes por ver más, al final nos vuelven más intolerantes con el algoritmo, ¿no? Nos vuelven más intolerantes porque estas comunidades online que se crean, en las que todo el mundo puede encontrar a alguien que se le asemeja, también hace que los desinformadores encuentren a otros desinformadores que aumentan el fenómeno de la desinformación, claro. Sí, también es porque es una época del ruido y entonces como hay ruido por todo, si me quiero señalar, si quiero comprobar que estoy vivo, tengo también que hacer ruido y compartir una información sería como una señal. Hablabas de señalar, pues ruido es señal de vida. Y sí, lo que quería decir a propósito del ruido, y sí, es que antes en un pueblo podías recibir reconocimiento cuando ibas por la calle, veías a alguien que conocías y recibías reconocimiento. Ahora, incluso en zonas rurales, cada uno está con su pantalla y para recibir este reconocimiento tiene que hacer ruido, que compartir imágenes, noticias, lo que sea para ser reconocido. Mariana, los observadores de la desinformación notan que las cuentas que niegan el cambio climático se adaptan muy bien para que no los tachen de negacionistas. Es decir, el negacionismo ya está pasado. Ahora hablamos de algo que lo comentabas tú antes, mucho más sutil, ¿no? Algo que tiene mucho más que ver con esa diferencia entre verdad y verosimilitud, ¿no? Totalmente. Ya no hablamos de negacionismo, sino de escepticismo, que es muchísimo más subrepticio y que se dedica a poner en duda consensos. Consensos científicos sobre las causas del cambio climático, consensos científicos sobre las soluciones al cambio climático. Lo estamos viendo, por ejemplo, con los ataques totalmente irracionales, pero muy bien organizados contra las energías renovables que son una solución para seguir teniendo energía accesible, barata, con un bajo o casi nulo impacto medioambiental. ¿Por qué alguien como un presidente electo del cambio climático dice que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que las energías renovables provocan el cáncer y así se queda? Y así pasa, y la mentira, cuanto más grande sea, mejor pasa en la opinión pública. Porque existe una impunidad frente a la mentira, porque un candidato hoy en día elegido, exactamente, es muy difícil que le pidan cuenta, y sobre todo porque existe una aceleración. Estamos ante una sobreinformación, una infoobesidad, como le llaman los expertos. Entonces, lo que era noticia y tal vez escándalo la semana pasada, pues ya deja de ser noticia, entonces pasamos a otra cosa. Vamos echando leña a la hoguera sin saber muy bien a dónde nos dirigimos, pero hay que consumir y quemar leña. Claro, y nos convertimos insensibles y perdemos la capacidad de discernir entre lo que es verdad, lo que es simplemente verosímil, pero que en el fondo no es verdad, y lo que es muy abiertamente mentira. Lo que tenemos que es dar un paso atrás antes de compartir información y sobre todo chequear quién está detrás de esa información. ¿Es un medio de comunicación serio? ¿Qué intereses hay? Porque estamos frente a campañas de desinformación muy bien organizadas. No se trata solo del vecino que da su opinión y que da su pataleta, no. Estamos hablando de movimientos que están muy bien organizados, que tienen muchísimos medios y que están lanzando campañas que hacen mucho daño a las soluciones que necesitamos frente al cambio climático y otros temas de sociedad. Vamos con esto que comenta Mariana y que antes ha apuntado también Tania. Les cuento algunas soluciones que apuntan expertos. Dice, hemos descrito el problema. Vamos a esas soluciones. ¿Qué les parece como ideas? Limitar la cantidad de cosas que podemos compartir por redes. Poner avisos si la información compartida no ha sido leída. O avisos de reflexión al usuario antes incluso de compartir cualquier tipo de información. No sé si les parece útil, se añadirían otras. ¿Cómo lo verían? ¿Qué ideas podríamos rescatar? Es útil, es un inicio, desde luego. Por ejemplo, cuando vemos en WhatsApp, esto se ha compartido muchas veces en los mensajes que te reenvían. Es un comienzo. Ahora, ¿es esto suficiente para acabar con la desinformación?
Yo creo que nos quedamos muy en lo superfluo si le damos a las personas que están casi en el origen de esta desinformación, que son las grandes tecnológicas, también la llave para encontrar la solución. Creo que esto tiene que venir desde lo público, tiene que venir desde un proceso educativo, proceso social mucho más profundo, que simplemente confiar en que, bueno, pues con un pequeño icono en Facebook que te diga esta información no ha sido verificada. Esto no. Tania, Mariana, más. No creo que estas herramientas puedan solucionar el problema, pero sí lo que podría solucionar sería la educación con transmitir a los alumnos que ser humano requiere un esfuerzo. Eso es lo de José Ortega y Gasset. Sí. Ser humano significa siempre estar a punto de no serlo. Y entonces que estamos como, por comparación con otros animales que son lo que son, nosotros pues podemos volvernos no humanos o inhumanos. Y entonces hay que esforzarse. Ortega y Gasset dice que es por el ensimismamiento, que no practicamos para nada ahora. Y entonces que en vez de creer en estas herramientas para solucionar este problema, transmitir con la educación el esfuerzo que requiere ser humano. Muy interesante. Mariana, me quedan muy pocos segundos. ¿Cómo hacer que la verdad nos vuelva a importar como sociedad? Yo creo que hay que tomar medidas de higiene. Lo mismo que tenemos una higiene personal, que con el COVID aprendimos a tener una higiene para no contagiarnos, hay que tener una higiene informativa para seleccionar las fuentes que nos informan y sobre todo limitar también la exposición a esa fuente de información que sabemos que están muy contaminadas por ese ruido, por esa mala intención de llevar la atención política a terreno donde reina la desinformación. Y luego medidas desde lo público. Yo estoy 100% de acuerdo con que los estados tienen que hacer más para protegernos. Muchísimas gracias, muy interesante el programa de hoy. A ver, Mariana Castaño, Sofía Álvarez, Tania Sánchez, un placer haber compartido En Primera Plana con ustedes. Me llevo muchas ideas y muchas notas en la cabeza. Espero que ustedes también. Hasta la próxima semana. Gracias.